Ok. Buenas tardes, amigos, buenos días. Estamos conectando con Bogotá, Monterrey, Santiago, o algo así cerca de Santiago de Compostela, al norte de Florida, Freddy Núñez, y nosotros aquí en El Doral. Esta es una reunión muy especial de Diasporzuela, nuestro programa de la diáspora, porque tenemos el gran tubazo de que Mirta Rivero va a presentar su libro el próximo 11, en el aniversario de esa fecha tan famosa. Y bueno, queremos conversar con ella sobre su experiencia. Todos estamos bastante contentos de poder conversar con ella. Eh, yo creo que presentarla no requiere demasiado tiempo porque nos va a llevar el tiempo que nos queda, que tenemos. No tenemos, por cierto, el tiempo de la grabación es libre. El Zoom que tenemos está abierto, no es un tiempo programado. Así que la media hora que perdimos podemos recuperarla ahora, eh, porque disponemos de ese tiempo. Mirta Rivero se ha dedicado a un tema extraordinario. Ya hizo un primer trabajo que es ya un documento histórico, que es la rebelión de los náufragos, y ahora se nos aparece con dos tomos para contar lo que ha pasado en esa terrible oscuridad. Mirta, bienvenida, muchísimas gracias. Por favor, háblanos un poquito de entrada de tu experiencia y después, bueno, hay preguntas que algunos ya colocamos en el chat, pero adelante. ¿Cómo te sientes en este momento y cómo te preparas para Miami? Hola, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Eh, para hacerlo todo más rápido, para que la gente pueda preguntar todo lo que quiera. La oscuridad no llegó sola, es como trato de hacer como una memoria de los primeros 5 años y medio del chavismo en el poder. Indudablemente eso implica también que dependiendo de los personajes o de las actuaciones o de unos hechos determinados, se vaya antes del 99, inclusive antes de las elecciones del 98. Yo escogí esa fecha porque pensaba inicialmente trabajar el referéndum revocatorio, pero resulta que me di cuenta que en el camino lo importante era lo que había pasado en el camino hasta llegar al revocatorio. El revocatorio, sin embargo, sale en una coda donde creo que todo lo que trato de sintetizar ahí lo que significó eso, pero independientemente de lo que a mí me preocupaba en un principio y que pasó en ese revocatorio, que ya hay trabajos, habían trabajos sobre eso, hablando de las irregularidades. Había uno de Tulio que estaba en un equipo de Tulio, creo yo, ¿no? Independientemente de lo que pasó en el revocatorio, yo creo que ya eso como que estaba cantado por todo lo que había venido siendo el gobierno desde que el mismo día que tomó el poder. Creo que en ese periodo de 5 años, 5 años y medio, se cuadraron todas las piezas y el autoritarismo que empezó desde el mismo primer día de la toma de posesión ya se había afianzado. Y pienso que independientemente de quién fueran los protagonistas después, cuando yo empecé a escribir esto, Chávez Frías ni siquiera se había enfermado. Independientemente de eso, esto iba a ir por los caminos, bueno, antes de enero, que no sabemos que es una cosa muy nueva, ¿no? Antes del 3 de enero, el camino que ha tenido. O sea, yo creo que es un periodo muy oscuro. Creo eh, que los venezolanos nunca nos imaginamos eso. Y no sé, ahí traté de contar todo lo que nos fue llevando hasta esa consolidación, o a ese, puedo decir, encuadre o ese amarre que hubo para mayo del 2004. Ya estaba todo cerrado, todos los poderes tomados, este, la fiscalía, el CNE, el legislativo, la Defensoría del Pueblo, o sea, todo lo mandaba a la voz de Miraflores. Entonces, de ahí en adelante, lo que quedaba era resistir, que para ellos eso es una cosa
que dejaron huella desde el primer día. Habían llegado para quedarse en el poder y llegaron con hambre de poder. Y una de las cosas que nos ha demostrado el chavismo en todo este tiempo, pienso yo, en mi opinión, es que además de eso, de querer poder, han sabido mantenerse en el poder. Han jugado siempre tratando de quedarse y esa es su gran especialidad a, a la mano de la represión que abiertamente ejercieron a partir del 11 de abril. Antes lo habían hecho, pero no ni tan abiertamente, ni tan seguro, ni fue tan abierto, o sea, tan masivo. Perdón. Muchísimas gracias y bueno, estoy abierta a las preguntas. Javier, tú que has estado muy cerca de todo y has sido presentador ya, Bueno, creo que... gracias José Manuel y bienvenidos todos. Tiempo sin ver a Tulio. Eh, este, bueno, habría que decir unas cosas más que Mirta nos dice ahí, que son 2 tomos, que es un Perdón. libro descomunal en el sentido de que quien lo vaya a leer Es tiene que comunal. tomarse el tiempo para leerlo, que son 1.300 páginas, que es una reconstrucción minuciosa de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 99 y un poquito antes, hasta el 2004, que hay un capítulo, entre otros capítulos, el libro es toda una coherencia de narración, de narrativa, es una crónica periodística, así nos la presenta Mirta y así nos la identifica, y hay un capítulo, que es el capítulo 61, que es una reconstrucción magnífica, es el capítulo más largo, el que además le tomó más tiempo hacerlo, es una reconstrucción detalladísima del 11 de abril, ¿no? Que ahora estamos a la víspera y el acto se va a hacer el 11 de abril, ¿no? Mm, eh, bueno, yo creo que además de una memoria y además de ver, eh, esa es mi impresión, además de ver cómo se va consolidando el autoritarismo, también ve, y esa consolidación, y es lo que una de las cosas que a mí más me reveló el libro, es como ciertamente si había sectores institucionales y de sentido nacional dentro del chavismo y cómo fueron obligados a irse o cómo, por un lado, jugaron mal las cartas en algún momento, por otro lado, no tuvieron la fuerza en el momento en que se dan cuenta que eso va hacia lo que iba. Pero para mí esa es una de las revelaciones más importantes del libro. Yo no sé si Mirta también cree que eso, por ejemplo, el papel de Rosendo, que nosotros teníamos una imagen del general Rosendo, el hombre pegado en el tanque. Bueno, pues ahí se revela una visión institucional del general Rosendo, o de Convellas, o del general Uzón, o de Guaycaipuro Lameda. Entonces, a veces pienso que cuando ahora le pedimos institucionalidad a las Fuerzas Armadas, bueno, esa institucionalidad fue destruida hace mucho tiempo, fue destruida en ese tránsito. No sé si Mirta comparte esa visión. Bueno, yo creo que, si es verdad, perdón, que no presenté el libro como es, me fui. Pero ya lo Tranquila. presentaste tú, son 1.348 páginas de texto, después viene el índice. Pero mira, cuando tú dijiste lo de institucionalidad en el chavismo, yo creo, y me nombraste, creo que fueron todos militares. Había una institucionalidad en las Fuerzas Armadas. A través del libro, yo no lo digo, inclusive yo lo que hago es confirmar versiones, confirmar narrativas, testimonio, y se ve que al principio creían que un militar podía ponerle orden a todo, pero muy rápido ven ellos que su misión, que es la de seguridad nacional fundamentalmente, o sea, estaba siendo desvirtuada y hubo un gran movimiento interno por volver a la raíz, a lo que era su función, su eje. Sí, nosotros pensábamos que Rosendo era chavista, que Ali no, perdón, él nunca fue el institucionalista. Puro. Lameda, Guaycaipuro Lameda, Uzón, ellos no eran chavistas, ellos eran militares. Y de hecho, hasta cuando se revela, inclusive de mucho después, que en la Plaza Altamira, era buscando el regreso a su antigua Fuerza Armada, que ya era imposible porque ya para ese momento ya estaba todo penetrado.
igualito como se reveló en la industria petrolera también, o sea, buscando su eje, su función, su negocio. O sea, ellos querían estar enfocados en lo que ellos sabían hacer. Igual, la Fuerza Armada quería estar formada en lo que quería, lo que era, pues, hay las tesis, ellos había todo un contenido detrás de cada uno. Y sí había institucionalidad en ellas. No había chavismo, que uno creía que era chavismo, porque en otras cosas de las que el chavismo es muy exitoso, y eso todas las dictaduras que hemos conocido es en la polarización. Y entonces, como tú no estás conmigo, yo pensaba que él era chavista, y entonces uno se podía sacar chistes de ese desfile del 5 de julio donde salió Rosendo y dijo dos cositas nada más, pero ya la narrativa y el periodista, aquí pongo la gente dice que los periodistas le daban mucho, promocionaban mucho la agenda opositora, pero es que llegó un momento que el periodista se sintió, al principio tú, como siempre, uno cuestiona el poder, pero después cuando se sintieron ya atacados directamente y hasta personalmente, reaccionaron. Entonces se puede entender que estaban, que eran opositores, no, lo que estaban era uno reaccionando a una agresión y además buscando respuestas, preguntando y preguntando y preguntando y retando al poder. Pero yo creo que sí había chavismo, y el núcleo duro desde el principio se dejó ver, y es el que a través de los tiempos, aunque cambiaran algunas cabezas, eso se mantuvo. Esa hambre de poder y no dejar el poder. Como dijo, nos costó tanto llegar aquí, ahora cómo vamos a dejarlo. Muy bien. Bueno, yo sé, Freddy Núñez también tiene muchas cosas que decir. Él fue un testigo también de excepción. Adelante, Freddy. Gracias, Manolo. Bueno, aquí están los dos tomos de Mirta Rivero. En verdad, cuando Javier dijo un número de páginas y Mirta dijo otro, los sumé así por encimita, y me disculpan, pero son casi 2000 páginas. No, tampoco no. Busca el último. No, son El primer tomo, 1368. el primer tomo dice, cierra en la 595. Y el segundo tomo cierra exactamente en una página que dice 1368. Ese es el total. Es el conteo total. es continuado. No es continuado. No, es no es que continuado. Bueno, claro, tampoco así. Yo pensé que era aún más. Bueno, no era lo más. acabo de adquirir. No he tenido, por supuesto, sino tiempo de ojearlo. Pero precisamente esa razón de tenerlos, de comprarlos, es porque creo que lo que ha hecho Mirta Rivero es testimoniar la historia que estamos viviendo, lo cual es demasiado importante. Es decir, un país que no tiene memoria va a repetir sus mismos errores, como dice la frase famosa, y hacer este tipo de libros nos permite, digamos, ubicar un cierto contexto. En ese sentido, quiero comenzar por decir lo siguiente. La encuesta social del PNUD de 1998 reflejaba que el país, Venezuela, tenía niveles superiores al 50% en materia de pobreza. Y señalaba, detallaba la crisis tremenda de los servicios públicos y la tremenda corrupción. Luego vino este deslave innombrable del chavismo, y eso fue entonces consecuencia de esta realidad que teníamos, y consecuencia de una complicidad de las muchas élites de todos los sectores en Venezuela, o de casi todos los sectores, que se acomodaron en torno a la opción de Chávez. Yo he ojeado por encima alguna cosita del libro, veo incluso cosas que me llaman enormemente la atención, pero quisiera, para conectarlas con eso, contarles que en una reunión de la Fundación Espacio Abierto, nosotros hacíamos reuniones
que llamábamos de directiva ampliada e invitábamos gente de distintos sectores. En una de ellas estuvo ahí como invitado aquel personaje a quien Sanín con su lengua feroz llamaba el biborlado doctor Canache. Y en esa reunión se discutieron muchas de las cuestiones que tuvieron que ver con la llegada de Chávez al poder. Yo hice una breve intervención que terminé, para popularizar la cosa, terminé diciendo que para mí el papá de Hugo Chávez y su éxito electoral era Acción Democrática y su mamá el Partido Copey. El doctor Canache Mata, y menos mal que hay testigos vivos presenciales de eso, me dio una respuesta increíblemente interesante. Me dijo, amigo Núñez, los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos. Esa frase de Canache Mata, y una cuyo autor es muy querido por todos y por eso no lo menciono, pero una frase muy infeliz, según la cual éramos felices y no lo sabíamos, configuran un panorama que a futuro me preocupa enormemente, porque pareciera que estamos en vía de poder salir de la peste que han sido estos 27 años. Y entonces preocupa muchísimo más qué tipo de liderazgo va a llegar a controlar y a dirigir el país. El que carece de autocrítica y es capaz de repetir los viejos errores, o un nuevo liderazgo. En ese sentido, hojeando al libro de Mirta, pero apenas unos minutos, encontré algunas de las entrevistas que hizo y la reláfica que ella hace del acto a propósito del revocatorio en el 2004, cuando en el Teresa Carreño las masas enardecidas y alimentadas por el odio del chavismo gritaban a coro y no las recogieron y por eso se jodieron. Es decir, aludían a que la oposición supuestamente, cosa que era absolutamente falso, no había podido recoger la firma para ir a un revocatorio. Mirta se detiene allí y plantea que no pudo ir Hugo Chávez a clausurar ese maravilloso acto en el Teresa Carreño y se presentó José Vicente Rangel. Es decir, es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque José Vicente sin duda fue muy respetado por todos nosotros y de repente mutó en ese ser que llegó al chavismo. Allí el doctor Rangel, José Vicente, pronuncia un discurso y lanza esta perla, como diría él mismo. Y no las recogieron y se jodieron. Y si las recogieron, también se jodieron. Bueno, eso delata exactamente el personaje y da una idea de la catadura del liderazgo del chavismo en ese momento. Pero en una de las entrevistas de Mirta se la hace a ese otro personaje que se llama Rafael Simón Jiménez. Y Rafael Simón Jiménez comienza por decirle, esa entrevista es del 2013, por cierto, comienza por decirle a Mirta que José Vicente Rangel es uno de los políticos, es el político mejor dotado que tiene Venezuela. Bueno, es muy probable que todo esto que he escrito y que habremos de leer todo con el mayor interés, Mirta Rivero, esta reláfica de la oscuridad no llegó sola, nos permita entender que por esas cosas que son producto de las tragedias que atraviesan los pueblos y en Venezuela, en este caso, que tiene 27 años padeciendo el chavo-madurismo, ha logrado generar y ha generado una especie, algo que yo he llamado un cambio epocal, donde la vieja política, los viejos dirigentes, etcétera, tienen que ceder el paso porque no tienen nada que ofrecerle a Venezuela. Dentro de ellos está el caso, casualmente, de Rafael Simón Jiménez. Para mí, Rafael Simón Jiménez, junto con una enorme lista que incluye alacranes y afines, no tienen nada que ofrecerle a Venezuela y tienen que separarse, salirse, dejarle el campo a esos nuevos liderazgos que han aparecido y que, sin ninguna duda, apuntan a María Corina Machado como la persona capaz de llevar adelante este país. En ese sentido, y con esto concluyo para no encadenarme, quiero decir que el trabajo de Mirta, que leeré con detenimiento, va señalando, veo el índice y lo veo allí, algunos casos donde la mezcla de complicidad, de silencio, se convierten
en una especie de clave para explicar de verdad cómo se atornilló una dictadura en el poder. Vamos a seguir conversando con Mirta. Yo le dejaría una sola pregunta. ¿Tú no percibes en todas tus entrevistas mucho de lo que yo acabo de decir? Gracias, Mirta, y me complace muchísimo que aunque han pasado 15 años, volverte a ver después de esa grata reunión en la casa donde estuvo Teodoro, y le dedicaste un libro, por cierto, a Claudia Palacio, que trabajaba en CNN, con la que yo había hablado sobre tu libro. Gracias, Mirta, por todo lo que acabas de producir y por darnos la oportunidad de conversar contigo. No, muchísimas gracias otra vez a ti, Freddy. Voy a ir desbrozando algunas de las cosas que dijiste. Al principio hablaste de que crees que el chavismo tenía sus padres, que eran Acción Democrática y COPEI. Y recordé una frase de Consalvi que en una larga entrevista que le hizo Ramón Hernández a él, que está concentrada en el libro Contra el Olvido, que creo que es de Editorial Alfa también. Consalvi dice, a los países, a la gente, no se los puede seguir exonerando. No. En el nombre del pueblo justificamos los errores, las inconsecuencias, la indiferencia, la ignorancia y hasta las dictaduras. Yo creo que si algo dio muestra hasta Frías siempre, y antes que llegó, es que contó con el apoyo de todos los sectores, o sea, todos los estratos económicos, todos los estratos de la población, y por eso llegó al poder. No solamente fue dentro de Acción Democrática, evidentemente que la crisis de los partidos ayudó a esa emergencia de ese caudillo, de esa persona, pero toda la población, todos los segmentos, alta clase, media, baja, intelectuales, empresarios, apoyaron de alguna manera la llegada de Hugo Chávez Frías al poder. Y de hecho se ve, en mi libro hay una primera parte, después de esa introducción, de ese introito donde está José Vicente Rangel, habla de lo que llamo el periodo donde todo el mundo estaba como engolosinado, aplaudiendo, el ditirambo de esa primera fase. En relación a, voy en orden, ¿no? Hablas de José Vicente Rangel y dices que si él mutó, que para todo el mundo era esa figura y de repente él mutó. Yo no creo que que José Vicente Rangel haya mutado. Inclusive esas comentario o ese análisis que hace Rafael Simón Jiménez de la personalidad de Rangel tiene mucho que ver con que había trabajado mucho tiempo con él, ¿no? O sea, y de repente lo veía como era. Y yo creo que en eso, sí, José Vicente Rangel es muy responsable, es una figura muy... Él quería llegar al poder, no podemos olvidar, según mi manera de ver, es mi opinión, el papel que tuvo él en la salida de Carlos Andrés Pérez y su proyecto modernizador en el 92. Y creo que aquí fue fundamental. Él no quería aparentemente formar parte del gobierno porque quería supuestamente que quería ser como una presencia, el otro poder, desde su programa, José Vicente y todo eso, pero yo creo que sí quería. Lo que no quería era ser ministro de Relaciones Exteriores, pero es mi impresión. Como creo que lo dijo Javier ya en la presentación del libro en Madrid, yo trato de que con las diferentes versiones la gente tenga una opinión de lo que pasó y por dónde fueron los tiros. En relación a la complicidad y el silencio, yo creo que lo que al principio es una gran enamoramiento, pero muy pronto, tan pronto puedo decirte que, bueno, uno hubiese querido que fuera más rápido, pero desde el principio hubo voces disonantes de ese discurso, voces inclusive de lo que se podría llamar vieja política. Después del 2000, pero ya en el 2000 hay una relegitimación, cuando se acuerda de aquella mega elección que fue al final terminó siendo en julio del 2000, todo lo tomó el chavismo, o sea, la gente todavía para el 2000 quería, una mayoría que quería que continuara en el poder, y ahí fue cuando se extendió, y hubo 2 años que parece que fueron libres y extendió el mandato, pero ya para ese momento habían
críticas, había ciertas luces rojas, protestas. Hubo inclusive las primeras manifestaciones antes del movimiento de los educadores alrededor del decreto 1011 y todo esto. Fueron organizaciones civiles que protestaron. Me acuerdo porque cuando había que legitimar los poderes, nombrar a las rectores de los diferentes cuerpos, había que cumplir una serie de condiciones y unas ternas, y recuerdo mucho que intervinieron Elías Santana y Liliana Ortega pidiendo, o sea, más participación. Ellos ponían candidatos, pero al final no se hizo, y todas esas autoridades que se nombraron temporalmente después de la constituyente en el 99 y muy apresuradamente en el diciembre del 99, se mantuvieron durante mucho tiempo. Tanto es así que el gran atasco durante mucho tiempo y la gran excusa también del gobierno para llegar al revocatorio que debía ser en el 2003, pero se extendió hasta el 2004, era que no había una relegitimación del Consejo Nacional Electoral. Se logró una relegitimación, entre comillas, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces, no sé, creo que rápidamente respondí todo. Adelante, Tulio. Bueno, rapidito para que escuchemos a Mirta. Lo primero, bueno, ratifico la importancia que le estamos dando todos los que nos interesan estos temas a tu libro, diría a tu saga de libros, porque efectivamente esta es una época que va a ser un objeto de reflexión durante muchos años, de reflexión necesaria, y creo que el aporte tuyo, sosegado, documentado, metodológicamente es muy, muy atractivo. Me gustaría que habláramos de eso, pero llevaría un tiempo de lo que ha sido el trabajo minucioso de carpintería para llegar a este libro. Así que felicitaciones y admiraciones de corazón. Lo segundo es que quiero preguntarte algo muy concreto. En la introducción o en las primeras páginas, porque no es la introducción, creo que es en el capítulo 1, tú sostienes, no lo planteas como una hipótesis central, pero para mí sí lo es, y es la idea de que entre los años 1992, es decir, cuando el golpe de Estado fallido, y el año 2002, la élite política no ejerció como tal, como élite. De alguna manera, eso lo agrego yo, dejó el país entendiéndose consigo mismo cuando todas las condiciones del Caracazo y del golpe nos habían dicho que el país necesitaba un giro fundamental y profundo, o nos íbamos a la nada, al despeñadero, como tal ocurrió. Entonces, me gustaría que profundizáramos un poquito este tema de la élite política que no ejerce. Y segundo, yo no he llegado al capítulo que Javier mencionó, pero ese trabajo minucioso sobre los acontecimientos del 2002, yo te quisiera, perdón, sí, que se cumple ahorita años, ¿no? El sábado próximo. Esos sucesos de esos días son tan reveladores y que tanto debate y tantas posturas confrontadas ha tenido en Venezuela. Yo llegué a creer en un momento que se iba a convertir en nuestra historia en un dilema como el que durante décadas, incluso los que no habíamos nacido, lo seguimos escuchando, con un dilema alrededor del 18 de octubre del 45. Siempre hubo dos posiciones, que había sido un golpe de Estado más, que había castrado la evolución que llevábamos hacia la democracia, y la de quien lo asumía como una revolución, la revolución de octubre, que era la que nos había abierto el camino a la democracia. A mí me daba la impresión que el 11 de abril del 2002, los hechos de esos 3 días iban a ser a la larga un dilema semejante. Los que sostendrían que fue otro golpe de Estado más, solo que había burlado a la masa que había salido pidiendo la renuncia del Estado, o que era
un acontecimiento genocida, que era un brutal ataque del gobierno y que ahí... Estoy yendo. Ah, Yo No, hay sí, que buscar que se oiga. yo Creo sí que lo sé. el micrófono. A No, ver, yo lo no te oigo. estamos oyendo. Yo No, sí, se No, oye yo no lo bien, yo Manuel. oigo. sé, yo lo oigo. Yo también. Yo bueno, también. Espérate, ya va. Debe digo para ser. que esto no se vuelva... Ahora sí. Ah, ok, dale. Si te acercas a la computadora, creo que oímos. Ve a ver. Sí, Sí, voy a hablar alto entonces. Ok. yo sí oigo, yo Y oigo. pegado a la computadora. Estoy Termino viendo la por aquí. idea. Termino la idea entonces. Tenemos el dilema del 45 y yo creo que iba a ser un dilema de muchas décadas el debate entre si lo que ocurrió ahí fue un irrespeto a la población por la élite que se tomó el levantamiento para sí y no pasó por las vías institucionales, o si fue un crimen casi que de lesa humanidad, donde unos pistoleros asesinaron impunemente a la población, o si fue una confrontación en donde la policía metropolitana también disparó contra el puente. O sea, es un momento terrible de la vida nacional donde salen todos los demonios colectivos y donde no hubo para el momento una discusión profunda ni sincera de lo que había ocurrido. Mi pregunta es, ahora que tú te has tomado el tiempo, la responsabilidad de reconstruir los hechos, ¿cuál es tu conclusión? Y segundo, ¿resuelves tú el dilema o crees que va a continuar después? Primero, yo creo que las cosas las tengo más o menos claras. O sea, pues yo las tengo más o menos claras y espero que el lector saque su propia opinión. Pero una cosa que quiero aclarar también antes de eso es que no era mi intención hacer esta memoria como resultó siendo. Mi intención era hablar del revocatorio, pero me tengo que ir hacia atrás porque todo sucede en un contexto. Entonces, como les dije, el hombre ni siquiera se había muerto, perdón, ni siquiera se había enfermado cuando yo empiezo a hacer todo esto. Es más, yo hubiese querido de repente que estuviera vivo porque lo viera, ¿no? Pero bueno. Y además se alargó mucho porque el trabajo cada vez era como tenía que ir más para allá y más para acá y buscar esta opinión y le contestar con aquel documento o aquella ficha, no sé qué. Pero entonces se fue alargando, pero además yo creo que era necesario que yo contara los hechos porque aunque yo tengo esto fuera de Venezuela desde el 2006, fui un tiempo mucho, sí notaba que se imponía mucho y la compraba mucho, hasta inclusive gente como unos, o lo que puede llamarse opositor, esa narrativa que viene del gobierno. Sí entiendo lo que dices de que la élite política no ejerció no ejerció. A partir del 1992, las señales venían dadas, ni siquiera en el 89, ya antes del febrero del 89 había señales de que no estaba cuajando todo. No hubo la advertencia, la respuesta creo que la empezó a vislumbrar el gabinete de los técnicos de Carlos Andrés Pérez, el mismo Pérez, que cambió su visión estatista por hacer otra modernización de la economía y de la democracia, ¿no? Pero las élites no alcanzaron a entender eso, no alcanzaron a modernizarse, ya venían de un proceso de deterioro y de desintegración. Eso obviamente tuvo que ver, pero resulta que después del 92 y de todos los sectores que se agruparon para, para opar al movimiento de esos pobres militares que se rebelaron contra un sistema que se caía, contra unos actos corruptos, contra la corrupción, toda esa gente buscaba entonces pasar mesa limpia sobre lo que se había logrado. Todas las reformas políticas que se hicieron durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, de la mano de la COPRE, todos aquellos proyectos de renovación de las élites, de la elección de alcaldes, gobernadores, todo eso, la apertura económica que se intentó, todo eso había que cambiarlo todo y cada quien buscando de su parte cómo capitalizarlo eso a su favor. Creo que eso
influyó muchísimo, y los partidos políticos que se habían, o el liderazgo político, de repente también cargó con esa culpa. Acuérdense de quiénes fueron los candidatos para las elecciones del 93, quiénes fueron los candidatos para las elecciones del 98 de parte de los partidos políticos, eran las mismas élites que no habían dejado ascender al liderazgo nuevo. Entonces, ahí ya cuando llega Hugo Chávez Frías al poder, las élites políticas tenían un plomo en el ala, pues creo yo. Entonces, por eso mismo no pudieron, no sabían ni cómo defenderse. Su última, yo lo pongo inclusive en uno de los capítulos, yo creo que el último patada de ahogado que ellos pudieron hacer antes de que prácticamente los disolvieran, aunque no fue así, sino que le quitaron el espacio, fue aquella designación de Olavarría para que diera el mensaje de orden con motivo creo que fue el 5 de julio. Y entonces, contra todos los pronósticos, contra el mismo poder, el poder ejecutivo que Olavarría, acuérdense que estaba al principio apoyando a Hugo Chávez Frías. Claro. Y entonces, cuando él, en contra inclusive del ejecutivo, él hace aquel discurso diciendo por qué es lo que venía, cuál era el futuro. Entonces yo creo que ya para ese momento, eso fue lo último que pudo hacer lo que era el viejo Congreso electo en el 98. Entonces intentaron hacer cambios, intentaron protestar, pero ellos mismos venían muy, muy disminuidos. En relación al 11 de abril, que es un capítulo, como decía Javier, muy importante. Javier habla del capítulo 61, pero el capítulo 61 es solamente una parte de ese gran capítulo que yo llamo el 11A, que es yo creo que es el día que tuvo más horas, porque terminó realmente el 14 en la madrugada. Ese es un capítulo que es prácticamente un libro, fueron 400 y pico de páginas, ¿no? Fue un golpe de Estado, obviamente cuando tú le dices al gobierno, yo no lo acompaño, le estás quitando el piso, ¿qué es eso? O sea, es un golpe de Estado. Pero de todos modos, lo que había, y esto es lo que yo, y Javier, que leyó el libro, puede de repente disentir o asentir de lo que yo digo, de todos los sectores políticos y sociales, a partir del 2001 realmente, empieza una suerte, un movimiento de reuniones, de tratar de conciliar, de ver cómo buscaban la salida. Había canales institucionales en aquel momento, que si insanía, que si un juicio, que si el Plan Bolívar 2000, el derroche ante los juzgados, pero cada vez fue tomando un cuerpo dentro de todos los distintos grupos que querían, ya no veían que no podían intervenir, o sea, que no podían morigerar, que no podían cambiar, que no podían modificar al chavismo el poder, porque ya muy temprano se vio que era difícil. Busca un movimiento para tratar de forzar la salida de Hugo Chávez Frías del poder. Un lapsus horroroso. Todos los sectores se fueron uniendo, empezó tanto en el sector militar como en el sector civil, había movimiento. Después se fueron mezclando, no todos eran los mismos, ni en todos eran los grupos, pero había unos que participaban en muchas partes, ¿no? Entonces se fueron uniendo, buscando presionar, porque como lo dijo la misma Fuerza Armada, no había fuerza para dar un golpe de Estado o clásico, no había fuerza. ¿Por qué? Porque el ejército era fundamentalmente chavista y el ejército es el componente que más hombres tiene, que más fuerza tiene. Y es allí también uno de los grandes errores, el papel del ejército. Hablaste, dejando a un lado un momento esto, me hablas de genocidio, o de represión, podría yo decirlo así. Sí hubo esa represión, y esa represión inclusive fue planteada por parte del gobierno, fue estudiada, analizada y implementada. Había un instructivo para que fueran los círculos bolivarianos quien, con la protección, podemos decir, de la Guardia Nacional, sobre todo de un componente de la Guardia Nacional en específico, protegiera y permitiera que fueran los círculos quienes hicieran esa masacre, o sea,
fue, en ese gran capítulo del episodio del 11 de abril, hay una reunión que se realizó el 7 de abril del 2002, donde se plantearon los ejes de cómo enfrentar una masiva llamado a las calles, que ya ellos lo esperaban, donde había supuestamente, era un gabinete ampliado con la participación del presidente de PDVSA, el general Manuel Rosendo, que era el comandante del CUFA, que no era miembro del alto mando militar, estaba todo el alto mando militar, y estaba también el fiscal general de la República en aquel momento, en esa reunión, y dentro de la reunión, y entra una corte de diputados de la ala muy dura del chavismo, y donde ellos esbozan el plan que obviamente contaba con la bendición del poder de Hugo Frías, porque él fue que dijo: un momentico que vamos allá, va a entrar esta gente y va a hacer un plan. Hay una serie de errores allí que cometieron estos muchachos, vamos a decir, oyentes, los que estaban: María Cristina Iglesias, creo que Freddy Bernal, ahorita no recuerdo, pero estaba Nicolás Maduro, Cilia Flores, Antonio García creo que también estaba, bueno, Aristóbulo Ituri era igual que María Cristina, eran los que apoyaban más esa tesis que traían esa directiva del MBR. Pero la idea era que se enfrentaran a esa suerte de manifestación que ellos esperaban. Si había una gran presencia en las calles, eso molestó mucho a personeros del ejército, al mismo Rosendo, a Efraín Vázquez Velasco, que era el comandante del ejército, y fueron los que inclusive intentaron frenarlo, o sea, o llamarla al botón. Ahí, pero lo que antes de que ellos entraran, se estaba explicando al gabinete y a los que no eran del gabinete lo que significaba el Plan Ávila, que el Plan Ávila era un plan de orden público que ya se había puesto en ejecución con motivo de los disturbios de febrero del 89. Pero resulta que ese Plan Ávila es un plan para disturbios, para control urbano, cuando la manifestación supera, o la protesta supera primero a las policías y después a la Guardia Nacional, que es la fuerza que... O sea, no es un plan para enfrentar un supuesto golpe, que era lo que esperaba, aunque eso no lo dijo ahí, sino se dice y se desprende después en esa reunión Chávez Frías. Entonces, sí había un plan de parte del gobierno para enfrentar con gente en la calle, gente, sus seguidores, gente que eran rodilla en tierra con su comandante, para enfrentar, y son los que empiezan a agredir, efectivamente. Sí, la Policía Metropolitana tuvo que haber tuvo que haber disparado. Además, ¿quién tiene el monopolio de las armas? Cuando hay un grupo de civiles que empezaron además, ahí se ve con radio, estaban sintonizados, que están agrediendo, ellos tienen que tratar de dispersar. Primero dispersan con bombas lacrimógenas y subir y bajarlas. Primero ni siquiera estaban las ballenas, llaman a las ballenas y vienen y suben y bajan, pero sí tienen que disparar. Lo que pasa es que en el juicio inclusive, que fue yo no creo que ni fue un juicio, es una cosa así como dirigida ya, no hay no hay heridos por las balas que podía ser de los que están acusados, o que fueron acusados finalmente, que no tuvieron nada que ver, como se verá después, cada quien da su testimonio allí. Yo sí creo que hubo una orden para reprimir, y de ahí en adelante eso fue una marca que marcó un antes y un después. Ya el gobierno ahí sí se decantó que la única forma era tratar de aferrarse al poder como fuera, y a partir del miedo y la represión instalarse. Volviendo a la conjunción de esfuerzos, tanto civiles como militares, yo creo que todo el mundo sabía, incluyendo aquí a Teodoro Petkov, que venía un cambio, que venía una renuncia. O sea, la idea era presionar al gobierno con ese movimiento en la calle, que nunca pensaron que iba a ser tan numeroso,
para presionar a Hugo Chávez Frías para que renunciara. Una vez que él renunciara, con las Fuerzas Armadas también le iban a pedir, además las Fuerzas Armadas que no estaban inclusive dentro de esas conversaciones, ojo, algunos sí estaban en las conversaciones, pero como componentes no. Una vez que se esperara que renunciara ante la presión popular, iba a integrarse una junta. Y en eso estaban conscientes todos. Tanto es así que el editorial no lo tengo aquí en este momento, está en el libro 2, de Teodoro, cuando en la mañana, dice, las formas ya verán cómo se arreglan, pero indudablemente que esto no tiene vuelta atrás en dos platos, más o menos lo que yo me acuerdo de su editorial. O sea, todo el mundo esperaba que una junta asumiera, una junta que iba a ser integrada supuestamente por Pedro Carmona, Ortega, un militar, inclusive se pensó que podía ser que los militares no querían, pero sí querían, yo creo que no querían entre comillas, pero el tercero se hablaba de la iglesia, pero la iglesia obviamente no podía participar, aunque la iglesia sí estuvo metida y además dirigiendo y poniéndose en factotum en el lector, de quién es. En la conspiración, Mirta, en la conspiración. En ese movimiento para sacar a Hugo Chávez del poder. Hubo conspiración, evidentemente. Ellos lo llaman parrillas, reuniones, almuerzos para discutir y todo, pero evidentemente que sí. Sin embargo, en la madrugada del 12, entre las 12 de la noche y las 3:30 de la mañana, ahí no se sabe qué pasó. O sea, yo sí creo que o lo podrán saber ustedes cuando vean eso, ¿no? Cuando lean. Hubo lo que se creía que iba a ser una junta, de repente no fue junta, sino que sale una persona. Yo creo que no le veo a él porque como mala intención. Yo sí creo que él creyó que él podía. Y lo auparon mucho un grupo de empresarios, fundamentalmente, pero un grupo muy pequeño. Hay un grupo que se sorprendió, pero bueno, para adelante, vamos a apoyarlo, todo. Así como muchísima gente estuvo de la sociedad civil, firmó el decreto aquel, como mucha gente aplaudió, y volviéndome ahora, los bombazos y la extracción, ¿no? O sea, pero esa gente se fue. Ay, ahorita como que me perdí con el... Yo no me puedo meter con la realidad, con lo actual. El sur está malo, Tiene un defecto ahí. Yo creo que los oigo todos, o sea, me oyen todos. No, es echándote broma por lo que estás diciendo. Ok, perdón. Hay un ruido del Zoom. Exacto, sí, eso es. Sí había una intención de sacar a Hugo Chávez del poder, Hugo Chávez Frías, perdón. Yo no lo trato a él con confianza, no es amigo mío. Entonces, Chávez Frías del poder. Y se pensaba que a través de este movimiento, que hubiera una junta provisional, una junta de gobierno, pudiera llamarse en un periodo corto nuevas elecciones. Pero las cosas no se dieron, Carmona no se dio, cuando primero no se sabe por qué siempre estuvo Carmona y no estuvo en los demás, porque no se llamó a las demás, pero todavía en la mañana, no solamente tal cual como lo estoy diciendo yo ahorita, que salió en la mañana y puede haber salido así tan temprano, porque eso se imprime a las 4 de la mañana, sino, por ejemplo, el mismo Carlos Ortega, cuando va a su reunión en la CTV, que hace una rueda de prensa, dice, y una junta de gobierno va a venir, no sé qué más, y llega a Miraflores todavía y habla de la junta de gobierno. Cuando ya estaba, como dice creo que un militar allí, como hecho comunicacional, ya había una sola figura, y a una sola figura le habían hecho honores en la mañana como presidente, aunque no tuviese tomado el poder. Entonces, lo que pasó allí fueron una serie de errores. Un sector quiso imponer, otro dijo, bueno, sí es verdad, vamos a apoyarlo para salir de este. Creo que Carmona
no vio la magnitud de lo que significaba tener el apoyo del Congreso, porque ya el Congreso estaba, ya incluso los parlamentarios que eran miclenistas habían acordado apoyar, nombrar a Carmona como presidente, pero él sintió, creo que muy mal aconsejado, y muy por dentro a lo mejor también lo sentía, que eso significaba que entonces era como quedar en manos de Miquilena y a lo que Miquilena pudiera hacer. No entendieron que, bueno, que de ahí en el momento había muchas fuerzas democráticas que estaban pujando por salir de que el mal mayor era el chavismo y que dentro del Congreso había fuerzas diferentes porque iban a estar siguiendo, iban a permanecer chavistas allí. Creo que le faltó ojo político para ver eso y eso es lo que, ese fue un error. Otro error que fue de entrada, inclusive antes de que todo el mundo viera, antes de la mañana, antes del decreto, fue el nombramiento de el que iba a ser ministro de la Defensa o integrante de la Junta de Gobierno, que eso hubiese sido lo que era aquel comandante. Porque quien primero se revela, hay una conspiración abierta de un grupo de militares que fueron los que salieron como a las 6:20 de la tarde. Ellos estaban allí sin armas, todos eran ellos solos representándose, pero quien sale primero realmente a quitarle o a demandarla al gobierno y a cuestionar la irrupción de los círculos bolivarianos fue el componente de la Guardia Nacional, fue el segundo hombre de la Guardia Nacional, Carlos Alfonso Martínez, sin él tener conexión con ninguno de los otros grupos, que eran muchos, ¿no? Que estaban conspirando, diciendo las palabras de Javier, repitiendo las palabras de Javier, no las mías. Pero después de eso, ya empezó la oficialidad a presionar a Vázquez Velasco. Porque Vázquez Velasco, cuando sabe que han activado el plan Ávila, que están saliendo los tanques a las 6 de la tarde, bueno, casi a las 6 de la tarde, él dice que él va a renunciar. Cuando él dice que va a renunciar y se va yendo a Miraflores, le dicen que hay una situación en el batallón, no sé cuánto, ya no me acuerdo, Bolívar. Vaya, y resulta que le dicen, usted no puede renunciar en este momento. Necesitamos que alguien nos guíe. Entonces, él se queda. Eso fue a las 4 de la tarde. Y a las 8 de la noche, o sea, oigan bien, a las 6 de la tarde sale la Guardia Nacional. Como a las 6:40, cuando logran una señal abierta a través de CNN, se pronuncian ese grupo de militares que venían también conversando con el grupo político, eso también, ¿no? Salen a las 6:40 a los pocos que lo pudieron ver. Pero entre las 4 de la tarde o las 6 de la tarde, que fue el primer pronunciamiento de un sector militar, a las 8 de la noche es que sale Vázquez Velasco. Pero ahí Vázquez Velasco fue muy enfático. No lo puedo acompañar, señor presidente. Ahí le quita la alfombra, le quita el piso. Al quitarle el piso, ¿con quién se queda Hugo Chávez Frías? ¿Con quién cómo se puede mantener? No se podía mantener. Y ese pequeño detalle es muy importante, no lo tomaron en cuenta. Y él que creyó que cuando él todavía no lo recibieron durante todo el día, durante y esto es un spoiler, durante del 12 en el día, ese largo 12 del día antes del decreto, Carmona no lo llama. No llama el comandante general del ejército, el hombre que permitió que Hugo Chávez Frías renunciara, porque ya antes de las 12 de la noche él dijo, bueno, si esto es así, yo voy a renunciar, con la oposición aquí también otro spoiler, de José Vicente Rangel, que no, tú no puedes renunciar, aquí vamos a defendernos, todas estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Cuando pasa todo esto, durante todo el día, desde temprano está Vázquez Velasco en Miraflores y no lo dejan ver. Van los políticos, lo vieron los diputados que estaban allí, va gente de organizaciones civiles y no lo reciben. Lo reciben en grupo, en una asamblea que supuestamente el grupo de apoyo que él iba a nombrar después que asumiera. Pero él todavía entra al acto de juramentación y Efraín Vázquez Velasco es mi
mi análisis, es mi apreciación personal, creía que iba a estar por lo menos como ministro de la Defensa. Pero sale de ahí y se da cuenta, no solamente que no lo nombraron ministro de la Defensa, sino que ya sabía que había movimientos para nombrar a otro como comandante general del ejército. Y no había ninguna señal del estamento político en ese caso, o de lo que era el gobierno en ese momento, que lo atrajera. Y eso por un lado, y por otro lado, no hubo la suficiente inteligencia para aceptar la opción de que el Parlamento lo iba a nombrar. Se creyeron que podían solos. Es aquella cosa de que los gerentes pueden manejar un país porque si yo sé administrar un banco, si usted saca ganancias a mi empresa, puedo gobernar un país. Entonces, una serie de errores, yo creo que por falta de malicia, no solamente de malicia, sino de política, sentido de lo que es la política en términos grandes. No sé si contesté. Yo no sé si puedo una cosita breve. Sí. Sí. A ver, entonces, retomando la idea de que está en las páginas anteriores sobre la élite política que no ejerció como tal, con las aclaraciones que ya hiciste, con esta historia también contada, entonces podríamos poner en valor la tesis de que esa especie de ópera bufa de esos días, cuando ya se había logrado el objetivo y se pierde de las manos, podría tener como gran causa final atrás el hecho de que quienes dirigieron el proceso no eran partidos políticos ni líderes políticos, sino un líder empresarial, un líder sindical y un líder religioso. No, yo creo que había políticos metidos en eso, y tú lo vas a ver ahí, había líderes políticos que estaban ahí. Lo que pasa es que un sector... Pero Mirta, no ¿Perdón? dirigían, ¿no? Creo que no va más. Bueno, termina No, tu no, idea, yo no disculpa. No, está bien, está bien. estaban presentes, sino si condujeron eso que a partir de la madrugada comenzó a ocurrir y que llevó a gente como Teodoro Pekov a denunciar que eso era un golpe de Estado. Y lo denunciaron, Claro. exacto. Pero el primero que lo denunció fue una persona que estuvo en Miraflores en el día, creyendo que iba a cambiar todo, porque todo el mundo el 11 de abril estaba celebrando. O sea, todo el mundo Yo creía quería, que, ya va, un momentico. Miquel de Viana, que fue, y entonces hablaba porque creía que esto iba a ser un cambio. Y a las 6 de la tarde, 6:30, 7 de la noche, cuando el programa de Pedro Pensini Fleury, yo oía a Miquel de Viana cuestionando lo que estaba pasando allí. Después viene Teodoro en la noche. O sea, se dieron cuenta, pero ¿qué fue? Sí, yo creo que los políticos no pudieron entrar. Primero, los políticos no pudieron colarse ante esa... Ahí el error fue que los militares que estaban conspirando creyeron que en verdad que si la iglesia era el poder, entonces él era el que iba a designar quién iba a ser, porque hasta 2 días antes iba a ser una junta de gobierno. Pero llega el día antes, le dicen, fulanito, lo llaman. El hombre es el hombre es Pedro. O sea, y ellos, bueno, ellos inclusive los militares decían, bueno, nosotros no sabemos si cualquiera de los dos puede hacer, pero era una junta, siempre pensaban que iba a ser una junta. Yo creo que hubo ahí, los políticos no pudieron imponerse, porque hasta ese mismo día, por ejemplo, había varios políticos dentro. César Pérez Vivas trataba de que lo entendí, que lo recibieran, decía de todo. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Adeco. Marín fue y habló. No. Ramos Alú estaba negociando en el Congreso y logró la negociación, Ramos Alú. Pero Marín fue al Palacio de Miraflores. El gordo Marín, sí. Y fue a tratar de, mire, señor, esto es así, ya lo van a reconocer. Pero entonces ahí él también decía, pero es que caramba, Miquilena, no creo que va a poder ser así. O sea, él estaba convencido, creo yo, de que podía sacar adelante este proyecto sin el apoyo de la clase política. Porque esa tesis de la perdón, Rita, cuando tú dices él te refieres a Carmona, ¿no? A Carmona, perdón. Sí, perdón, en mi cabeza. Pero creo que Carmona estaba convencido de que él podía llevar adelante eso. No se dio cuenta de que ahí se necesitaba un político para manejar eso. Es negociación política.
lo que se necesita. Es un político de alta gama, un gran negociador, un visionario, pero no lo había. Entonces, Incluso me un faltó José otro. Vicente de este lado que tampoco lo tuvimos. eso es, yo no lo quise Dame, decir, lo dijiste tú, pero era así. Se necesita Pero fíjate, Mirta, yo creo que lo que yo dice, quisiera, disculpa que interrumpa, perdón, yo quisiera ya pasamos la hora, ¿no? En realidad, el y tema está, yo me tengo que retirar en unos ah, minutos ya. ok, Ok. exacto. Entonces, el tema está demasiado árido. A mí me parece que tu libro, tu obra, pues va a dar mucho que hablar. Y como yo no sé si alguien leyó de ustedes mi editorial de ayer, tu trabajo es un esfuerzo de lo que llamamos en historia heurística, ¿no? Es un trabajo fundamentalmente heurístico y así lo elogian la mayor parte de tus críticos, incluyendo Javier Conde. Hay una cosa que se llama la hermenéutica, ¿ok? Que es la interpretación de los hechos históricos, que todavía falta por hacer. Y hay otra cosa que se llama la exposición, que tú hiciste una exposición de como los anales de eso. Yo te quiero hacer nada más tres preguntas. La primera, sí, para cerrar, porque yo Entonces, también, o sea, que a mí me gusta mucho la historia. La primera pregunta es, hay una tesis muy vieja que no ha perdido vigencia de Laureano Vallenilla, de que la independencia de Venezuela fue una guerra civil. Yo a veces veo la historia de Venezuela, incluso la actual, como una guerra civil que pareciera no concluir. Los marxistas nunca pudieron encontrar una historia marxista de Venezuela porque en Venezuela nunca hubo una burguesía que provocara esa revolución del cambio hacia la democracia burguesa. De manera que nuestras democracias son ensayos inconclusos, salvo la que de alguna forma condujo con mucha paciencia y con mucho acierto Betancourt, pero después cayó en un proceso de deterioro. Te pregunto, el 11 de abril no es el fin de una época y pasaría entonces lo que le pasa a las revoluciones comunistas. Las revoluciones comunistas son muy buenas para llegar al poder, pero después no hacen nada porque se les acaba la pólvora. Todas las revoluciones comunistas fracasan después del Palacio de Invierno o después del 11 de abril o después de la llegada de la Sierra Maestra. Fracasan, no tienen nada que dar. Entonces, la pregunta que me falta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué obra Mire, viene ahora? ¿Qué obra viene ahora? Y con no, eso no. cierro. No, muy yo bien. ahorita no vamos a pensar en lo que yo voy a hacer porque primero estoy tratando de acomodarme a no hacer. Tuve mucho tiempo pegada desde las 7 de la mañana en esto. El 11 de abril fue un fin de una época y dices tú, yo creo que el fin de una época podría marcarse con el 2 de febrero del 1999, cuando se juró no por seguir las leyes, sino por destrozar la Constitución, el no reconocimiento de la Constitución que ya había sido aprobada, la Constitución vigente. Eso es el fin de una época. Yo creo que sí, el 11 de abril fijó es un parteaguas en lo que era antes y cómo entonces después vimos todo lo demás, lo que venía. Porque hasta ese momento él había sido Chávez Frías había sido reelecto y bueno, había forma de protestar, buscar una forma de sacarlo del poder o tratar de que él modificara sus movimientos, sus acciones, que modificara, pero no. Ahora, yo no creo, yo creo que fue el antes de lo que, después del 28 de julio, yo creo que, o sea, antes del 28 de julio, puedo decir, el único momento en que en realidad pudo haberse erradicado el chavismo o desplazado el chavismo de Miraflores fue el 11 de abril, sí creo eso. Hay una cosa que sí creo que es importante, hablaste de que todas las revoluciones comunistas fracasan. Yo creo que no fracasan, porque es que hay que entender qué es lo que se cree por fracaso. Todas estas revoluciones comunistas lo que quieren es llegar al poder. ¿Y cuántos años no se quedan en el poder? La nuestra tiene 27 años. ¿Cuánto tiene la cubana? ¿Cuánto unió la Unión Soviética? Y mira dónde está ahorita
Rusia. O sea, yo Pero creo me que no refiero a los fracasa, porque resultados. Mirta, me refiero a sus resultados, a es lo que que logran hacer. pero es que lo que logran hacer es lo que ellos, Salvo mantenerse en el poder, no hacen más. pero eso es lo que ellos buscan, 70 mantenerse en el poder. Éxito. Eso es exacto. Perdón, Tulio. no, Ese es su éxito. años, o sea, El éxito es mantener el poder. Eso es, ellos están ahí y ese es su objetivo. Uno cree que son el rescate de los No lo podemos. pobres, no, pero no. El objetivo es mantenerse en el poder. Y, ojo, saben cómo mantenerse y cómo ir largando la cuerda, largando la cuerda, largando la cuerda. Lo que intentó inclusive el 11 de abril, entre el 11 y el 12 de abril, Hugo Chávez Frías. Él ya había decidido renunciar. Y para eso fue que fueron los generales a negociar cuáles las condiciones. Y había aceptado inclusive unas condiciones, pero él buscaba alargar la cuerda, buscaba la cuerda. Perdóname, Mirta, pero la Revolución Francesa transformó a Europa. La transformó de verdad. La Revolución Rusa no transformó a Rusia. La Revolución Cubana no transformó a Cuba. No, tampoco, la destruyó. El sandinismo no. Dimos una revolución. China tampoco. No, Javier creo que quería decir algo porque se tiene que y vamos a que se nos está olvidando una cosa muy importante. Y es que este libro se va a presentar en Miami el 11 de abril. Hay que repetirlo, debimos haberlo repetido de vez en cuando. El 11 de abril a las 3 de la tarde en Kendall, ¿cómo se llama? Macondo Kendall. Macondo Kendall. Y lo va a presentar César Miguel Rondón, lo que le puede dar ya una importancia, una afluencia de gente que quiere escuchar también a César Miguel y que él convoca, ¿no? No, y me parece que la idea de Tulio en esa última parte cuando dice ciertamente faltó la política, yo creo que eso, cuando uno termina, bueno, yo lo leí muy rápido y tengo que volver a leerme partes del libro, yo me lo leí muy rápido porque tenía que hablar en la presentación en Madrid y me dieron en PDF un tiempo para leerlo y lo leí muy rápido. Pero la idea que queda es que la política no aparece. La política aparece, bueno, esa es una idea, la política aparece en el 2006. Ahí es que aparece la política. Después que todo fracasó, es que aparece la política. Cuando el viejo Pompeyo Márquez se monta en las tribunas y empieza a decir otras cosas y que nadie ya no hablaba bien y se burlaban de él, ¿no? Pero ahí empieza a aparecer la política. Antes no, y que creo que eso queda claro en el libro. Creo que lo dice Rafali al final, ¿verdad? Cuando termina todo el proceso del revocatorio, Rafali dice, aquí la gente no tenía plan para nada. Lo que querían era ver cómo se acomodaba en una posición política, pero no había un plan, no había unas ideas, no había unos objetivos, no lo había. Eso lo dice él, pero en relación a la coordinadora democrática. A la coordinadora. Y a la mesa de lo que llegaba. Que ya era como el inicio de una cierta formación política, era la coordinadora democrática, pero donde había mucho peso de los medios de comunicación, ¿no? De Ravel y de otros. Bueno, ahí no se podía decir muchas cosas. Los partidos políticos fueron a retratarse en la Plaza Altamira porque no les quedó más remedio. Por la presión. Tenían que retratarse ahí. Sí, pero lo que se manejó, si tú viste, te acuerdas bien, en las reuniones, además están las minutas de lo que se discutió, ellos tenían una presencia importante, pero es verdad, lo que se notaba, y eso es una crítica que hace él, de lo que él vio, era que no había que más allá de la convocatoria del revocatorio, no había un día después, no sé cuál es el planteamiento para el día después, no tenía ni siquiera candidato. Si hubiese ganado la oposición el revocatorio, por mandato un mes después tenía que haber elecciones. ¿Quién era el hombre? ¿Quién era o la figura? Porque ahora no se puede hablar de hombre o mujer, perdón. El hombre, bueno, vamos a hablar en términos genéricos, para enfrentarse, porque además ya estaba hecho que se iba a lanzar otra vez como candidato Hugo Chávez Frías. La oposición le faltó, eso sí, política, le faltó esa mano. Es que yo no tengo la tengo que tenerlo siempre en la mano.
una frase de Vargas Llosa cuando le preguntan que por qué, eso se le preguntaron en el 2010, está en el libro, por cierto. Si me dan un minuto, lo consigo aquí en el índice. Vargas Llosa. Sí, Vargas Llosa. Porque es una frase que él le contesta a 570. No creo que sea 570, pero bueno. 570 es el primero, ¿no? Sí, por eso no creo que sea el 570. Sí, como que sí. Vamos a ver. Si no, se las digo de memoria porque no la tengo textual aquí. Dice, sí, hace años en una entrevista a Mario Vargas Llosa le preguntaron Esa. por su incursión en la política, Esa es. ¿no? Exacto. El idealista estético de los intelectuales del país 2010. Y él comentó, si no quieres que la política sea peor de lo que es, tienes que actuar. Y eso implica, como decía Max Weber, vender el alma al diablo. La política no es para los puros, es humana en el sentido más terrible de la palabra. Era eso. Exacto. Y por eso se necesitaba en la posición un José Vicente, no uno, muchos José Vicente Rangel negociando del lado nuestro, o sea, o del otro lado, pues. Ok. Claro, operadores políticos. Bueno, para cerrar, Mirta, ¿qué nos puedes decir? Político. Además de la invitación que muy acertadamente nos recuerda Javier, Muchísimas. no vas a escribir más entonces, no vas a hacer una interpretación de esto. Ya, mi marido Porque me va a sacar la voz. te quedaste en el 2004, o sea, aunque no gobernaron nada bien, habrá momentos que habría que recoger históricamente en Bueno, ese periodo. primero, yo soy periodista, no soy historiadora. Entonces, no tengo, y además yo no pensaba hacer esto. Yo escribo sobre algo determinado y resulta que después hay otra cosa. No, ahorita no. ¿Qué No vino estoy después de la pensando. oscuridad? ¿Qué fue lo que llegó con la oscuridad entonces? Esto que tenemos ahorita, que todavía tenemos ahorita. O sea Entonces, que la todavía estamos en penumbra. oscuridad, creo yo. Todavía. Muchísimas gracias por haberme, a pesar de todo el lío para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado. Me gustó muchísimo, me gustaría seguir conversando, pero además inclusive eso es lo que nos tiene ahora tan separados, como vernos, crearnos, ajá, mira, confrontarnos, mira, fulanito, mira lo que tú dijiste, y la reunión aquella con Teodoro, ¿te acuerdas? No sé qué más, Claro, Freddy, sí, esa Tulio, es la que habló interpretación, sobre el esa es la revocatorio, interpretación todas de esas los cosas. hechos, claro. Esa es la Entonces, hermenéutica. Una lamentable expresión de la tragedia que ha significado el salvadorismo es eso. Aquí estamos reunidos 5 venezolanos y entonces uno está en México, uno está en España, uno está en Colombia, otro en Estados Unidos. Esa es uno de los logros de la revolución, la dispersión del país, que el 25% de los venezolanos esté en el exterior. Bueno, esa oscuridad es la que tenemos hoy, esa tragedia es la que tenemos hoy, y yo me despido diciéndole que con todo respeto a Max Weber y por respeto a la realidad, no estoy de acuerdo con la opinión de Javier y de Mirta en relación a la necesidad de mucho José Vicente Rangel dentro de nuestro No sector exactamente, opositor. vamos a ver, José. Yo creo exactamente que si algo ha sido pernicioso en la política venezolana, nefasto en la política venezolana, han sido los políticos como José Vicente Rangel, cuyos herederos todavía están por allí tratando de boicotear la opción de María Corina Machado a la presidencia. Lo que le puedo decir es que los políticos, hay buenos, hay malos, hay regulares. Como hay mecánicos buenos, malos, regulares. Como hay periodistas malos, por eso buenos, hay que malos. escoger lo bueno. Ya va, pero hay que formarse, hay que ser político. Y en relación a lo que tú decías, uno de los grandes de esto que está esta diáspora, en el epílogo 2, hay lo único que pude poner de Axel Capriles, una entrevista que le hice. Él me habla en el 2016, todavía no había venido el Darien por ahí. Él asegura, la clase media ya no existe como clase, ya no hay la estructura familia nuclear clásica de clase media, porque todo el mundo está en desbandada, las familias están destruidas, las familias todas están separadas. Va a ser muy difícil reconstruir este tejido social.
Él cree que el principal daño es lo que le ha hecho a la clase media, que además es la clase media que era una de las más amplias en América Latina, ¿no? Para reconstruir un país. O sea, esta dispersión, lo que el chavismo, ese golpe fue muy duro. Yo no creo en José Vicente Arangel y por eso yo lo quería retratar como se retrató allí y traté de retratarlo a través de eso, su pan protagónico. Pero sí creo que es necesaria la política. Creo que necesitamos políticos buenos. Por supuesto que sí. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y te felicito por el epígrafe que colocaste de José Pulido, que es hermoso, trágicamente hermoso, cuando dice: el país se ha vaciado de gente querida y ha estado llenándose impunemente de dolor. De dolor. Esa es una síntesis muy buena. Bueno. Para despedirme, y como siguiendo el consejo de Javier, por el sábado 11 de abril, a los 22 años del 11 de abril del 2002, se va a presentar la 24 años. 24 años, perdón, saqué mal. La oscuridad noche sola en el Macondo. En Macondo, nada menos que en Macondo, Miami. Muchísimas gracias. Yo rescato a la diáspora porque a mí me parece maravilloso que después incluso una pequeña escaramuza tecnológica aquí hayamos podido tener este rato tan grato y tan lleno de placer. Y le recordaba yo hoy a Tulio Hernández que el 13 de abril estuvimos hablando todo un viaje de avión en el pegado de la cabina, de la cocina del avión, Tulio y yo sobre esto. Y quiero decirles que el 11 de abril yo lo viví el 9 de abril en el Ateneo de Caracas, cuando estaba reunida toda la élite preparada para el golpe, felicitando a Pedro Carmona. Con un libro que presentó Olavarría. Yo fui por casualidad porque me iba a encontrar con alguien, me convocó allí, y como me iba para Miami, le dije a mi esposa: prepárate, porque vamos a estar hablando más que cuando estamos los dos juntos aquí en Venezuela. Yo llegué a las 11 de la mañana, estaba esperando a mi hermano y un hijo mío a sentarme en una pantalla a ver todo el tiempo, hasta la 1 de la mañana, Venevisión o Globovisión, no sé qué. Así que no estamos ni tan mal si pues todavía estamos hablando aquí. Y Mirta, por favor, descansa y sigue escribiendo. Mira, una cosa, en esa reunión de cámara, mucha gente estaba como tú, no sé si sabe por qué. Estaba de pero paso, se sabía. Mira, los economistas tenemos otra visión de la historia. Ya tenemos que cerrar. Sí. ¡Chao! El 27 de febrero se lo dije yo y se lo dijo mucha gente a Miguelito Rodríguez desde diciembre, desde un foro que le hicieron. Todo el mundo decía: tú estás loco, no puedes hacer un cambio de 180 grados. El pueblo venezolano se te va a alzar, y él después lo reconoció. Así que, ojo, la economía es muy fuerte, es muy grave. Muy grave. Bueno, muchas gracias a No mí. solo en la Muchas política. gracias a todos ustedes por Nos vemos en Miami el 11 de abril, pues. Gracias, Javier. Gracias. En Kendall a las 3 de la tarde en el Café Macondo. Okay. Muchas gracias. Pues, un abrazo. Nos vemos en Macondo. Macondo. Nos vemos en Macondo. Gracias, José Manuel. Chao, gracias. Chao.